Hoy me he venido hasta Torrent para cocinar el típico arroz rossejat con Lolita la peluquera. Lolita, ¿qué ingredientes necesitamos? Pues necesitamos el arroz, los garbanzos y el caldo. Cerdo, cordero, ternera y gallina. Y estas pelotas que son de magro. Bien, Lolita, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues primero vamos a poner los garbanzos. ¿Qué arte tiene usted con las tijeras, eh? Cuarenta- Lolita la peluquera, digo. 48 años cortando pelos. ¿Cómo son las mujeres de Torrente en cuanto a la peluquería? Ay, muy vanidosas. Ah, muy vanidosas. Hombre, Les gusta ir... nos gusta ir bien. Nos gusta. No, pero está usted muy bien. ¿Qué edad tiene? ¿Le puedo preguntar? 80. Pero está estupendísima con 80 años. La señora Lolita está acabando de poner la carne, pero tenemos aquí a la señora Trini que está preparando otra cosa. Estoy preparando las pelotas dulces. La canela es lo que le da lleva. un saborcito muy bueno a la pelota dulce. ¿Ha sido clienta usted de la peluquería? Muy poco. ¿Iba usted a otra peluquera? Iba a otra peluquera. A ella la dejaba sin cobrar. Ya tenemos toda la carne puesta y Y finalmente... finalmente ya ponemos el caldo. He puesto 7 cucharones de arroz. Si pones 7, pones 13. He puesto 7 y pondré 12, porque tiene mucha grasa. Ay, no entiendo nada, Lolita, pero da igual, da igual. 1, 2, 3, 4, ¿Le puedo seguir preguntando o se descuenta? ¿Estaba por preguntarle la temperatura del horno? a 200. ¿Cuánto rato tiene que estar? 3/4. ¿Le falta mucho para acabar? 10, no. 11, ¿El caldo cuándo lo hizo? anoche a las 10 de la noche. No se ha descontado, ¿eh? Increíble, Lolita, Lolita, una máquina, Lolita. Pues vamos a meterlo en el horno, ¿le ayudo yo? Puede usted. Me gusta mucho el cuadro que tiene, ¿eh? El cuadro este es está en muchas casas. Porque esta casa, además, tengo entendido que la hizo su marido, su esposo. Era albañil. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Esto me lo hice en vacaciones, los sábados, domingos, lo construí. Sí, aquí en los fines de semana se va al fútbol y usted los fines de semana se hizo una casa. La casa, sí, sí. Muy bien, con 2 cojones, Pascual. Así se lo digo, ¿eh? Con 2 cojones. Sí. Vamos a proceder a poner las pelotas dulces que están aquí, que las ha hecho la señora Trini, que le han quedado muy bien, para ese contraste de dulce y salado, ¿no? La vida es un contraste, ¿no, Lolita? toda la vida es un contraste. Toda la vida es un contraste, ¿no? Hay momentos de dulce, hay momentos de salado. Te lo tienes que endulzar tú. Pues acabamos ya con este fantástico arroz rossejat de Sant Blai, que es una comida y además es un postre también, porque como lleva ¿no? Lleva las pelotas dulces, entonces hace como un postre. Puede usted comer. Ya no pensaba hacerlo.